Hola, muy buenas tardes a todos los estudiantes, Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos a una semana más, curso de Derecho Procesal. Perdón, tengo procesal constitucional. En este momento cambio la diapositiva y ya estamos listos para la siguiente semana. Es la última antes del segundo parcial y serían tan amables de verificar. Tengo ya subidas las diapositivas que tenía indicadas. Ahí estamos, con la semana número 11. Muy bien, son unos 3 minutos más, esperando que se incorporen más compañeros. Tenemos 64 personas conectadas y vamos a proceder a darle continuidad para el día de hoy a lo que es los procesos especiales. Muy bien, vamos a dar continuidad hoy a lo que son los procesos especiales. También vamos a dejar habilitado el correo para que puedan manifestar las diferentes dudas en relación al curso de hoy o lo que hemos hablado durante las últimas semanas. Muy bien, ¿estamos listos para dar inicio? Vamos a dar inicio a lo que es los procesos especiales. Muy bien. Para hoy vamos a tocar el tema sobre lo que es la tramitación de la ausencia en la vía voluntaria. Para tal efecto, lo primero que tenemos que establecer es qué es la ausencia. ¿Qué es la ausencia? Entonces, primero nos tenemos que remitir al artículo número 42, cuando hay ausencia.
Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Algo importante que debemos de tener acá es el hecho de que debemos de determinar para qué vamos a hacer una declaratoria de ausencia. Se considerará también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. El punto toral acá es el hecho de que la declaratoria anterior, de acuerdo a lo que le regula el artículo 44, la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente. Entonces, ¿con qué objeto vamos a hacer un trámite para que se le nombre un eh, defensor judicial al ausente para poder gestionar un trámite? ¿Y qué tipo de trámite puede ser este? Hay varios. Dentro de esos puede ser principalmente puede ser el tema de un divorcio. El tema más común en esto es cuando la persona, regularmente uno de los dos cónyuges ha viajado al extranjero, regularmente a Estados Unidos, y esta persona, la que se encuentra aún en Guatemala, pues perdió comunicación con él. Sabe incluso que muchas veces dio continuidad a su vida con otra pareja regularmente en Estados Unidos y por producto de esto, no creo que la persona aquí desea contraer nuevas nupcias. No puede contraer nuevas nupcias si no cumple el requisito primero de divorciarse, pero no se puede divorciar toda vez que no haya aquí a quien interponer una demanda de divorcio. Esa es la parte importante acá. Entonces, por eso es que la parte uno es hacer una declaratoria de ausencia. Esto es en la vía voluntaria, es en la vía de la jurisdicción voluntaria. Entonces, cuando hablamos de la ausencia en la tramitación voluntaria, la solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada por quien tenga interés y lo puede hacer ante el notario. O sea, las diligencias inician a través de un notario. El notario, con notificación a la Procuraduría General de la Nación, recibirá información testimonial o documental que compruebe la siguiente. En primer lugar, tiene que comprobarse el hecho de la ausencia. Ahora les pregunto, ¿cómo puede documentarse el hecho de la ausencia? Si la persona salió por la vía legal, es decir, puede haber un registro migratorio donde la persona salió y no se volvió a saber de él. Otra de las formas es los testimonios. El notario tiene la facultad de recibir declaraciones testimoniales. También hace referencia a la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultad suficiente ni tutor en caso de ser menor o incapacitado y el tiempo de la ausencia. Entonces, se tiene que determinar el tiempo que lleva la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario. ¿Cómo se puede verificar eso? Si la persona no tiene mandatario, pues se puede confirmar ante el Archivo General de Protocolos en el registro de poderes y determinar si hay algún poder otorgado en donde el mandante sea la persona ausente. Pero todos esos extremos se deben de comprobar. No es tan solo el hecho de solicitarla, es decir, todo debe ser debidamente comprobado y diligenciado a través del notario. Vamos a verificar otros procedimientos que se llevan dentro de este procedimiento de la ausencia. Muy bien. Vamos a verificar entonces. Continuamos con la siguiente.
Continuando con el tema de la ausencia, el notario en la primera resolución que dicte dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y otro de mayor circulación, 3 veces durante un mes. Esto es lo que se debe de, de realizar a fin de informar, de publicitar de que se está haciendo este tipo de diligencias en la jurisdicción voluntaria. La relación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la situación de presunto ausente, la convocatoria a la que se considere con derecho a representarlo, la fecha y firma del notario. Muy bien. En el tema de la ausencia, la solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser presentada ante quien tiene interés y ante el notario. Aquí la pregunta es, ¿qué persona puede tener interés? O sea, aparte de un familiar, en este caso, aparte de una persona que se quiera divorciar, puede ser también el caso de una propiedad, darle trámite a alguna propiedad. Está a nombre de una persona y tal vez la esposa simple y sencillamente quiere hacer uso de eso. No le interesa divorciarse, sino que lo que le interesa, por decirle, es tener disposición de algún bien, pero no puede contar con la firma o la aprobación de él. De esta cuenta podemos ver que en esta primera resolución que se dicta se dispondrá de las publicaciones de la solicitud tanto en el diario oficial como en otros de mayor circulación. Esto es 3 veces durante un mes. Estos son requisitos que se deben de establecer y que se deben de adjuntar al expediente de declaración de ausencia para el que ha sido pedida la declaración de ausencia. La citación del presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y la firma del notario. Esto es lo que aparece en la publicación y son situaciones que pueden verificarse en el diario de mayor circulación. Vamos a verificar si podemos, creo que tenía algunos por acá. Solo quería ver si le puedo mostrar alguna de estas publicaciones. No, no lo tengo. Vamos a continuar. Pasado el término de las publicaciones, es decir, las tres, el diario de mayor circulación y aparte del diario oficial, durante un mes o manifestada la oposición por algún interesado. Por eso es que se ponen los datos y la dirección del notario que está remitiendo esto. Se va a remitir lo actuado al tribunal competente. O sea, en este caso es cuando haya alguna oposición. Al tribunal competente para los efectos de nombramiento del defensor judicial y continuación de la tramitación de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. En igual forma va a proceder el notario si considera necesario la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente. Estamos hablando de aquí, puede ser para protección de los bienes del ausente. El notario, bajo su más estricta responsabilidad, puede levantar inventario de los bienes del ausente y el juez competente resolverá lo relativo al depósito de los mismos. Vamos ahora con lo que es
lo que vamos a entender por la muerte presunta. El Eddie me consulta en relación al, tomando como punto de partida el artículo 42 del Código Civil, si se puede tomar como punto de referencia para interponer una demanda de divorcio. La respuesta, Eddie, es que sí, solo que se debe de tomar en cuenta que primero se tiene que hacer una declaratoria de ausencia. En ese trámite de jurisdicción voluntaria, ya que al final pasa por el juez y el juez declara la ausencia, ya que se ha llevado a cabo esto, entonces con ese documento donde se nombra un defensor judicial, entonces ya hay a quien interponerle la demanda de divorcio, que es el defensor judicial. Por eso es que se crea esta figura para que la persona no quede en estado de indefensión. Entonces, todo lo que tendría que hacer la persona, pues esta persona que se va a constituir como su defensor judicial, va a ser el que va a verificar cómo se va a llevar a cabo este procedimiento. No puede ser que simplemente porque la persona no está, hay que ver los intereses de él, hay que ver todo lo relativo a un divorcio. Básicamente son tres las situaciones de acuerdo que se tienen que tener ante un divorcio. En primer lugar, tiene que ser el tema de la pensión alimenticia para la esposa, porque en este caso estamos asumiendo que están casados o unidos de hecho y declarados legalmente. Luego, luego de esto se tiene que hacer determinar quién va a tener la custodia de los hijos, o si va a ser una custodia compartida. Y el tercero de los puntos es qué va a pasar con los bienes compartidos. Pero nada de esto se puede determinar, o sea, no podemos interponer una demanda de divorcio porque si no, ¿a quién vamos a demandar? Eso es algo bien común. Normalmente, y cuando las personas vienen a solicitarme el tema de algún divorcio, especialmente que hayan estado separados por algún tiempo, las personas, las personas me indican que no saben dónde vive la otra persona, entonces no puede progresar la demanda. ¿A dónde se le va a demandar? ¿A dónde le va a llegar esa notificación para citarlo para que él responda a la demanda? No se puede, es necesario que la persona sea notificada. Compañero Manuel Fernando Herrera me indicaba que se escuchaba como que no tuviera audio, pero ha sido el único mensaje referente a eso. Tal vez hay alguna situación en particular, pero no. Y con 100 personas conectadas, yo creo que ya me hubieran llovido los correos indicando eso. Continuamos con los temas acá. Entonces, indicamos que pasado el término de las publicaciones o manifiesta la oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos del nombramiento del defensor judicial. Con lo que preguntaba Eddie, ok, para eso es que se nombra al defensor judicial. A esta es a la persona a la que se le va a intervenir, se le va a entablar una demanda en su calidad de defensor judicial. Entonces, de esa forma se respeta su derecho de defensa, aunque la persona se encuentre ausente. Y a continuación, de la tramitación de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos con lo que dice el decreto ley 107. Tercera, vamos a mencionar algunos artículos principales del trámite en relación al decreto ley 107. Básicamente, ya indicamos que el artículo 411 nos hace referencia a cuáles son
los datos que se deben de comprobar, que son el hecho de la ausencia, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatorio con facultad suficiente, ni tutor en caso de que sea menor o incapacitado, el tiempo de la ausencia. Y con esta solicitud debe acompañarse los documentos que conduzcan a comprobar los elementos indicados en este artículo. Artículo 412, trámite. Respecto a eso, el juez va a nombrar un defensor judicial que exclusivamente tendrá a cargo la representación judicial del presunto ausente. Ojo, estamos manejándolo como presunto ausente. Por eso se está publicando tanto en el diario oficial como en otro diario de mayor circulación durante 3 veces en un mes. O sea, no se puede decir que no se comunicó. Ahora, si nosotros los abogados, sería mentira. O sea, yo el diario oficial, solo cuando sé que estoy esperando alguna publicación importante, a lo sumo 2 veces a la semana chequearé el diario oficial. Y el de mayor circulación, que normalmente se utiliza a la hora, es, es mucho menos. Entonces, en ese caso, pues al menos eso es lo que regula la ley. En la misma resolución se va a ordenar la publicación de la solicitud en el diario oficial en otro de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo sostener los edictos la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaratoria de ausencia, la situación, el presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y la firma del secretario del tribunal en donde se actúe. Las oposiciones. ¿Qué significa que alguien se oponga? ¿En qué caso se puede oponer? Les pongo un ejemplo. Resulta que viene y la hermana sabe que él no está ausente, él sabe de que tal vez está enfermo y está con COVID y por eso no ha respondido las llamadas. De hecho, ese es un caso que sí tuve. En este caso, entonces viene la hermana y se va a oponer a que simplemente le nombren, o en todo caso, se siente ella con interés a representarlo mejor. Entonces, si varias personas se disputaran el derecho a representar al ausente, puede ser en este caso dos parejas que coinciden. La cuestión se resolverá en forma de incidente. Ya tenemos claro que es un incidente, sabemos que se regula de acuerdo al artículo 135 a 140 de la ley del organismo judicial. Y en este caso, es un incidente de hecho o de derecho. ¿Qué es lo que se está en juego acá? ¿Quién tiene mayor derecho a representarlo? ¿Y quién puede tener mayor derecho a representar a una persona entre un amigo y una hermana? Pues definitivamente, o entre la esposa y la hermana, pues aquí tiene prioridades y eso es lo que se determina. Pero lógicamente se tiene que probar que una es la hermana y que otra es la esposa. Y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho. Por eso les digo, eso es algo que analiza el juez, de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiera oposición a la declaratoria de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se va a sustanciar en la vía sumaria. ¿Se recuerdan que cuando vimos los procedimientos de la vía sumaria, se indicó que se van a llevar a cabo dentro de estos los interdictos y todo lo que reza ahí? Pero en la última parte es siempre que la ley determine este procedimiento, y el procedimiento que va a ser la vía sumaria, porque lo que pretende es que sea una vía bastante rápida. Se están oponiendo para eso. Siempre en la declaratoria de ausencia. Recibida la información y pasado el término de las publicaciones, el juez con intervención de, aquí dice Ministerio Público, sabemos que es la Procuraduría General de la Nación y del Defensor Judicial, declarará la ausencia si procediera y nombrará un guardador, quien asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere. Entonces, vemos acá que para esta declaratoria se le tiene que dar intervención a la Procuraduría General de la Nación y en este caso de un defensor judicial. Tenemos también por otro lado lo que son las facultades del guardador, de acuerdo al artículo 415. Las facultades del guardador, que es como su nombre, el que va a guardar o se va a quedar con los bienes, pero como su nombre dice, solamente va a ser guardador, y veremos a continuación cuáles son para el caso, cuáles son
las facultades que le son entregadas a este guardador. Por ministerio de la ley, el guardador queda investido de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias o donaciones, legados, necesita autorización judicial. Y en este caso siempre con la presencia de la Procuraduría General de la Nación. Veamos para qué es para lo que está pidiendo. Para transigir, es para hacer una transacción de acuerdo al contrato civil. Someter asuntos al proceso arbitral, proceso de arbitraje, repudiar herencias o donaciones y legados necesita autorización judicial. Estas mismas facultades tendrá el defensor judicial nombrado para representar el presunto ausente durante las diligencias a que se refiere esa sección. El juez discernirá el cargo al guardador, es decir, hay una juramentación para que éste acepte este cargo y extenderá la credencial que acredite la representación y previo inventario. ¿Se recuerdan que dentro de lo que son, no, pero eso es el siguiente, las alternativas comunes a todos los procesos? Ahí está, uno de los procedimientos es el inventario y este inventario siempre debe faccionarse en acta notarial. El inventario, avalúo de los bienes y otorgamiento de la garantía de la manera establecida en el Código Civil. Se le hará entrega de los mismos. Discernido el cargo o formalizada la entrega de bienes, si los hubiere, el guardador asumirá la representación del ausente, cesando desde ese momento sus cargos de defensor judicial y el depositario, si lo hubiere recaído en alguno de ellos, el nombramiento del guardador. Administración de los bienes. Y siempre dentro del tema de la declaratoria de ausencia o muerte presunta. Este tema está bastante así, pero hay muchos temas muy puntuales de lo que es propiamente la ausencia, que es importante que se toque. Puede obtener la administración de los bienes del ausente los que se crean con derecho a ellos según el Código Civil. La solicitud deberá publicarse en el diario oficial en otro de mayor circulación y en caso de presentar oposición se tramitará en el juicio sumario. El juez ordenará que se le dé la administración de los bienes del ausente a los interesados de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil. Finalmente, tenemos lo que regula el artículo 417 de la posesión de los bienes por los herederos. La solicitud para obtener la posesión de los bienes por los herederos se sujetará a lo dispuesto en el artículo anterior, debiendo probarse que la ausencia ha sido continuada desde que se confirió la administración de los bienes. Y segundo, que se ha declarado la muerte presunta del ausente. Por último, que al tiempo de pedirse la posesión se tiene derecho a los bienes como heredero, testamentario o intestado. En relación ahora al tema de la muerte presunta, tenemos que determinar básicamente qué es la muerte presunta y cuándo procede, cuáles son los requisitos de la muerte presunta. Lo vamos a chequear si tenemos. Jennifer Thais Ramírez pregunta, en caso de que el conviviente de la persona ausente, si ellos no están casados, ¿qué puede proceder o no se puede hacer nada? Ok, para empezar, si la persona no está casada, se, se tiene que declarar a la persona ausente. ¿En qué caso se puede necesitar eso? En este momento, la subdirección de control migratorio lo que está requiriendo para que una persona, por decirles, una madre saque solo a su hijo o hija o hijos menores de edad, niños, adolescentes, está pidiendo una carta poder por parte de el padre o el otro cónyuge. ¿Qué pasa si la persona está ausente? Se tiene que hacer una declaratoria de ausencia y pedir al representante judicial, a la persona que lo va a representar, para que otorgue ese permiso. Entonces, la duda es, en caso de que el conviviente de la persona ausente, si ellos no están casados, ¿qué puede proceder?
En este caso, para lo único que le puede interesar es para que dé algún permiso especial con respecto a la migración de los hijos. Pero fuera de eso, solo que si, va, ahora viene, aquí viene otra situación. Si los tienen, y por decirles, están viviendo en una vivienda que está en nombre solo de él, entonces ahí sí también se puede hacer una declaratoria de ausencia como para solicitar un tema de alimentos, pero siempre es necesario que tenga un defensor judicial. Muy bien, continuamos. Entonces, estábamos con lo que es la muerte presunta. ¿Cuándo procede la muerte presunta? Artículo 63 con respecto a la muerte presunta. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podría declararse la muerte presunta de este y, en tal caso, podrían sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Y también tenemos cuáles son los otros tres causales de cuándo procede la muerte presunta. En primer lugar, de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones. ¿Puede aplicar eso en Guatemala? Sí, sí puede aplicar por gente desaparecida durante el conflicto armado interno. Cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella. O sea, esto debió de haberse hecho. ¿Y cuándo terminó el conflicto armado aquí en Guatemala? Estamos hablando de 28 de diciembre de 1996. Para la víspera, 28 de diciembre de 1997, es la oportunidad que se tuvo para realizar esto. Luego, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Aquí dan los plazos. Y accidentes de naufragio aquí en Guatemala, del caso que se tiene reportado, bueno, pasa normalmente con algunas lanchas, pero también se da el caso en los años 80, si mal no estoy, en la bahía de Amatique. Tengo entendido que no, no tengo entendido si era entre Livingston y Puerto Barrios o entre Puerto Barrios y Livingston que naufragó el barco que transportaba personas y murió una gran cantidad de personas. Es otra de los causales y de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión. Explosión también tenemos un ejemplo de los no tan cercanos, el tema de, de Solic en Izabal y el tema de gas, de una empresa de gas, donde también hubo explosión. Incendios, sabemos que han habido muchos, de hecho, recientemente fallecieron lamentablemente unos miembros de los bomberos en un incendio forestal y tenemos terremotos y básicamente han habido sismos, pero dice terremoto y derrumbe, inundación u otro siniestro. Deja abierto para todas estas opciones. Luego de esto tenemos que cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la hora para que se repunten ser los datos de la muerte, en vista de que en circunstancias en que pueden haber ocurrido y de las pruebas que se presenten a los interesados. A falta de datos acerca de la hora del fallecimiento, se fijará como tal la última hora del día presuntivo de la muerte.
Tal vez solo algunos datos adicionales que aportar por el tema de muerte presunta. Y en cualquier tiempo en que se estableciere la fecha exacta del fallecimiento del ausente, en esta fecha se considerará abierta la sucesión para efecto de declarar quiénes son los herederos. Este es uno de los temas más delicados porque ese es el objetivo, eso es lo que la importancia. ¿En qué recae la importancia de declarar ausente una persona? Que pasa con sus derechos o su representación legal, pero en el caso de una muerte presunta es por tema de sucesión hereditaria. Incluso el tema de poder en algún momento determinado reconocer a algún hijo. Recuerdo, recuerdo que está eh, el procedimiento de, de reconocimiento de preñez y parto. Dentro de esto, cuando hablamos de la muerte presunta, para entender esto o entender bien esta figura, es preciso citar que conforme al artículo 1 del Código Civil, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte, y que el significado del término muerte ha de entenderse como la cesación de la vida. Consecuentemente, en observancia del precepto legal citado, se establece que con la muerte la personalidad civil queda extinta en virtud de la vida es consubstancial a esta última. Continuando con el tema de la muerte presunta, ¿qué entendemos entonces cuando hablamos de la palabra presunto o presumir? De presumir lo define también el referido diccionario de la lengua española como sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales de ello. Vamos a lo que son las disposiciones y gravamen de bienes menores o incapaces. La solicitud para disponer o gravar de bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 420 y 421 del Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, y que regula este, este código. Disposición y gravamen de bienes. Artículo 420, Decreto Ley 107. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá obtener licencia judicial, probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad el acto que se pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces y ausentes. ¿En qué casos? Primero, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer créditos legítimos o para llenar necesidades precisas de alimentación del menor o incapaz. Segundo, cuando para conservar los bienes y sus productos no se puede encontrar otro medio que el del gravamen. Y cuando se proporciona la redención de un gravamen mayor por otro menor. Estos son los casos más comunes. Y por su lado, el artículo 421 de el Código Procesal Civil y Mercantil regula que el solicitante manifestará ante el juez respectivo, primero, el título con que administra los bienes, el cual deberá acreditar. Segundo, los motivos que le obligan a solicitar la licencia. Tercero, los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato u obligación. Cuarto, las bases del contrato respectivo. Y quinto, los bienes que administra con designación de los que propone enajenar o gravar. Es importante recalcar que no puede disponerse ni grabarse de los bienes de menores incapaces y ausentes sin que previamente se haya seguido y declarado con lugar las diligencias conocidas como de utilidad y necesidad.
la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años, de acuerdo al artículo 8 del Código Civil. Antes de llegar a la mayoría de edad, es en el ejercicio de la patria potestad que se le representa. Vamos con lo que es el trámite. El juez con intervención de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo a lo que regula el artículo 422, y del protutor. Pregunto, ¿qué es el protutor? ¿Quién se recuerda qué es el protutor y cuál es su fundamento legal? Tenemos que recordar qué es el protutor. El protutor es el encargado de vigilar o controlar las acciones que realiza el tutor. Esa es la función del protutor. En su caso, mandará a recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias estime convenientes. En caso de que fuera necesario la tasación de bienes, será practicado por un experto de nombramiento del juez. Va a ser la persona encargada de poder realizar esta tasación, es decir, valoración de los bienes. Estamos hablando acá de que se va a mandar un experto, por ejemplo, si se va a grabar una casa para poder obtener algún dinero a cambio, como, y si la casa va a ser la garantía, pues hay que establecer en caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, se practicará por un experto y el nombramiento de esta persona lo va a realizar el señor juez. Finalmente, ¿qué es lo que queremos obtener de este procedimiento? Recabada la prueba y oído al Ministerio Público, el juez dictará auto que deberá contener: 1. Si son o no son fundadas las oposiciones que se hubieran planteado, es decir, está la opción para que las personas se opongan. Segundo, la declaratoria de utilidad y necesidad en su caso. Tercero, la autorización para proceder a la venta o gravamen de los bienes, fijando las bases de la operación. Es decir, se establece si es que se va a vender algo, cuánto se va a vender. Y como número cuarto, el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deban incluirse en la escritura, en la que comparecerá también el juez. Tratándose de la venta de bienes, el juez podrá disponer de que se haga pública subasta, fijando los términos de la misma. La declaratoria de utilidad y necesidad la hará el juez siempre que bajo responsabilidad de todos los que hubiere intervenido a las diligencias. Así se obtiene la declaratoria. Y por último, dentro de este mismo tema, para otros casos en que se necesite la autorización judicial, se observará la prescripción de la sección en lo que fueren aplicables. Estas son las diferentes formas. Lo que pretende tanto la ley como la intervención de un juez en estos casos es determinar qué tanto es justificable, qué tanto es la necesidad de que los padres puedan grabar o incluso en algún caso determinado que puedan llegarse a vender bienes del menor o del incapaz. Eso es lo que está protegiendo la ley en este aspecto. Cuando nos referimos a la patria potestad, y por eso hago la aclaración, cuando algunas veces se están refiriendo propiamente a lo que es, dicen la tutela, se le quitan la tutela a los papás. El papá lo que tiene el papá es patria potestad y no así y no tutela.
Comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y a su condición. Vamos con lo que es el reconocimiento de la preñez y del parto. Ok. ¿En qué caso se puede necesitar el reconocimiento de la preñez y parto de alguien? Vamos con esto. ¿Puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos? Vean cuáles son los casos en que se debe y puede ser solicitado la preñez. En primer lugar, en caso de ausencia, sabemos que es el artículo 42. Segundo caso, caso de separación. Y por último, en caso de muerte del marido. Igual derecho tienen los herederos instituidos o legales del marido en caso de que éste haya muerto. La solicitud que se hará ante el juez de primera instancia acreditando la ausencia, separación o muerte del marido y pidiendo que se nombren facultativos para que hagan el reconocimiento. Para que sean procedentes estas diligencias, las diligencias de preñez y parto, debe partirse de dos supuestos, o sea, de dos casos. El primero, la ausencia, simplemente no está. Y el segundo, la separación o la muerte del marido. Esto se deduce que debe originarse de un matrimonio y no de una convivencia marital, sin el reconocimiento legal. En el Código Civil, en el artículo 199, regula: el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio y que se presume concebido durante el matrimonio. El hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del mismo. Les recuerdo que antes la ley regulaba, antes de que se implementara la ley perdón, la prueba de ácido desoxirribonucleico, pues era necesario que una mujer tuviera que esperar 300 días después de haberse divorciado para contraer nuevas nupcias. En este caso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque contamos con la prueba de ácido desoxirribonucleico. Roselia Elizabeth Jolón me hace una pregunta por medio del chat. Dice, aparte de que se supone que existe una convivencia marital, ¿cómo puede ser demostrado que este bebé fue concebido dentro de ese matrimonio? Una muy buena pregunta, mi estimada. Y aquí estamos haciendo referencia que para el proceso de reconocimiento de preñez y parto se necesita el dictamen o la postura de dos expertos, en este caso dos médicos. Vamos a ver lo que regula respecto a esto la ley. Como les indicamos, la mujer puede solicitar ante notario el reconocimiento de su preñez en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido. Solicitud que deberá publicarse por edictos 3 veces durante un mes en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país. Igual derecho tienen los herederos instituidos o legales del marido en caso de que éste haya muerto. Ante el notario deberá aprobarse la ausencia y la separación o la muerte del marido conforme lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil.
El notario está facultado para tomar las medidas a que se refiere el artículo 436 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en caso los facultativos deberá cumplir con las obligaciones preceptuadas en el citado artículo. Si no hubiera ocurrido oposición, el notario declarará el hecho del nacimiento. Pero vemos acá que no ayudan. El hecho del nacimiento amparado al nacido en la cuasiposición de estado de hijo, resolviendo también lo relativo a los alimentos del menor. Esa es la parte importante, por eso es que se quiere hacer este procedimiento. Algunas veces, y al menos en los casos que he tenido, regularmente es de que la familia no ha estado muy de acuerdo con la relación de él y los quieren dejar desamparados. O sea, por eso no quieren que tenga acceso al apellido, no quieren que tenga acceso a nada, pero finalmente la ley les termina dando la razón. Según el artículo 206 del Código Civil, al respecto establece: en caso de separación o dilución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez y o al marido en términos de 90 días contados desde la separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno o en otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del instrumento en el tiempo legal y establecer lo que es la filiación. Pregunta ahora, ¿a qué se refiere la filiación? ¿Qué es la filiación? Estimada Ofelia, envié un correo donde hace unas consultas en relación a seminario y al proyecto Paz. Yo creo que no, ese correo pienso que no me correspondía a mí, solo para verificar. Bien. Con respecto a las medidas de oficio, artículo 436. El juez podrá dictar de oficio o a instancia de quien tuviere interés todas las medidas que estime necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Al ocurrir el parto, los facultativos nombrados darán aviso inmediatamente al juez, expresando la hora del nombramiento, las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto al nacido y el tiempo en que vivió en caso de haber muerto. Todos esos datos deben de irse estableciendo. Por otro lado, con respecto a la declaración judicial, artículo 437, esos artículos, pues, y manejan cierta información cada uno, pero todos son de mucha importancia. De todo lo actuado, se dará audiencia por 2 días a quienes hubieran manifestado interés en las diligencias. Si éstas no alegaren en contra, el juez declarará lo que proceda para los efectos civiles. Si hubiere oposición, se sustanciará en la vía ordinaria. Si el resultado de las denuncias fue favorable, la madre o al hijo eh, mandará al juez, no obstante la oposición que se ampare al nacido en la cuasiposición de hijo, y que los bienes del presunto padre se le provea lo que necesite para sus alimentos. Este tema, fíjense que la parte importante de acá es que ustedes deben de analizar en qué caso o para qué pueden utilizarse cada uno de estos casos de jurisdicción voluntaria, porque como lo he manifestado en casos anteriores,
las personas no llegan a decir, mire, quiero que me haga un asunto de jurisdicción voluntaria de reconocimiento de parto, de cambio de nombre. La gente no llega así, la gente llega así. Mire, fíjese que no puedo hacer tal cosa. ¿Quién me puede solucionar? Ahí es donde uno tiene que buscar la figura que se encaje para esto. Y tenemos ahora lo que nos referimos a el cambio de nombre. Perdón. Muy bien. Entonces ya tenemos esto y con respecto al artículo 439, resolución y oposición. Una vez recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación sin que se haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que haga la anotación correspondiente. Si hubiera presentado oposición, el trámite en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esa resolución es debidamente apelable. Es decir, contra eso se puede interponer una apelación. Vamos a continuar con algunos procesos acá. Con lo que respecta al acta de notoriedad, ¿en qué trámite estamos hablando acá? En el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto que se refiere al artículo 440 y pasado por el término para la oposición sin que éste se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la notoriedad de la identificación del acta que contendrá. Y, en primer lugar, el requerimiento de la persona interesada comprobando la calidad con que actúa. En segundo lugar, tenemos y la declaración jurada del interesado acerca de los extremos de la solicitud. Esto lógicamente ante notario. Tercero, declaración de dos testigos, cuando menos, pudiendo ser parientes de la persona a cuya identificación se trate. La relación de los documentos que se ha tenido a la vista. Y en quinto, la declaración de la notoriedad de la identificación justificada suficientemente a juicio del notario. El notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo y remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. Vamos a platicar un poquito en relación a el asiento y la rectificación de las partidas de nacimiento o certificados de nacimiento, como suele llamársele. Con respecto a la solicitud y el trámite, el artículo 443 nos regula. Este es la clase final de este tema de los procesos especiales, por eso lo debemos de agotar el tema. En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el juez de primera instancia, en vista de las pruebas que se presentan o de la que de oficio se recabe, previa audiencia al Ministerio Público, resolverá que se repare la omisión o se haga rectificación correspondiente y mandando aplicar las sanciones que establece el Código Civil si fuere el caso. Y tenemos también lo que es el patrimonio familiar. El que desee construir un patrimonio familiar pedirá por escrito al juez de primera instancia de su domicilio que le den
que le dé la autorización correspondiente. Así es como se solicita ante el juez de primera instancia. Luego de esto, tenemos que esta solicitud, ¿qué es lo que va a expresar? ¿Qué es lo que debe dar? ¿Cuáles son los requisitos? Así como el 61 tiene marcados sus requisitos, este artículo en relación a esto tiene también una expresión bastante interesante. Primero, los nombres y apellidos, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea constituir un patrimonio. Tenemos el segundo, la situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial, o en su caso, y de los otros bienes que deben constituirse el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación. Por otro lado, el tiempo que deberá durar el patrimonio familiar y el valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante. Acompañar a esta solicitud el título de propiedad, certificación del registro de la propiedad, de que los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie, excepto las servidumbres, declarando en declaración jurada que los demás bienes no soportan gravámenes. Y certificación, la certificación del valor declarado a los inmuebles para los efectos del pago de las contribuciones fiscales. Aquí tenemos otros compañeros que han querido compartir en relación a los conceptos que se están pidiendo y uno de esos es filiación. Filiación es la relación jurídica que se establece entre padres e hijos y de la que se derivan una serie de derechos u obligaciones. A eso nos estamos refiriendo. Y por su lado, Olga Madeleine López, filiación, es aquel vínculo jurídico que une a los hijos con sus padres. Y por su lado, la paternidad es el vínculo jurídico que une a los padres con sus hijos. Repito, esta diferencia está bastante interesante. Filiación, vínculo jurídico que une a los hijos con sus padres, y paternidad es el vínculo jurídico que une a los padres con respecto a sus hijos. Y en el caso de la filiación sabemos que puede ser matrimonial dentro del seno y extramatrimonial cuando no está casado, y aquí para este efecto necesita el reconocimiento. Muchas gracias, Olga. Con respecto a las publicaciones y la oposición, si el juez encontrara bien documentada la solicitud, ordenará que se publique en el diario oficial y otro de mayor circulación por 3 meses durante el término de 30 días. Si antes de la declaratoria judicial hubiere oposición, el juez la resolverá por los trámites del juicio ordinario, siempre que con la demanda se acompañe prueba documental que acredite el derecho u oposición, el derecho a oponerse, suponiéndose mientras tanto estas diligencias se manejan. Con respecto a la autorización judicial y escrituración, efectuadas las publicaciones sin que se hubiera presentado oposición o rechazado la declaratoria sin lugar, en su caso, el juez previa audiencia a la PGN declarará que ha lugar constituir el patrimonio familiar y ordenará el otorgamiento de la escritura respectiva, determinando la persona del fundador, los nombres de los beneficiarios, bienes que comprenden, valor y tiempo de la duración del patrimonio familiar. La resolución que concede la autorización deberá transcribirse en la escritura constitutiva.
para lo cual el juez mandará a compulsar la respectiva certificación. Por otro lado, el patrimonio familiar sufrió algunos de los efectos desde el momento en el que se otorgue la escritura constitutiva y desde su inscripción en el Registro Nacional de las Personas, perdón, en el registro de la propiedad, en lo que concierne a los bienes inmuebles constituidos, el patrimonio familiar no podrá entablarse la acción de nulidad del mismo. Muy bien, dejamos abierto ahora un momento para algunas preguntas. Por favor, en relación al tema. Vamos a verificar las preguntas que tenemos para esta semana, porque con esto estamos por terminar y antes de las preguntas vamos a verificar lo correspondiente a lo que nos indica la ley respecto a esto. Tal vez unos detalles interesantes con respecto al cambio de nombre en el procedimiento voluntario extrajudicial. Para empezar, la persona que por cualquier motivo desea cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede realizar ante notario expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El notario recibirá información que se ofrezca por el solicitante y dispondrá de que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de mayor circulación 3 veces por el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicado por el cambio de nombre. Recibida la información y transcurrido 10 días a partir de la última publicación sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá de que se publique una sola vez en el diario oficial y se comunique al Registro Nacional de las Personas para que se haga la anotación correspondiente. Debe de establecer eso como todos los debe establecerse esto como en todos los procedimientos, lo que es la publicación en el diario oficial. Si se hubiera presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que con audiencia en incidente al oponente resuelva si procede o no el cambio de nombre de conformidad con lo que establece el artículo 200, el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con respecto a lo que es la omisión y rectificación de las partidas en el proceso voluntario extrajudicial, el caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante el notario, quien en vista de las pruebas que se le presenten, de las que de oficio recabe y previa audiencia, la Procuraduría General de la Nación resolverá que se reparte la omisión o se haga efectiva la rectificación correspondiente. Si hubiera alguna sanción, que aplicar, está la determinada en el respectivo registro civil, a fin de que se haga efectiva previamente la inscripción del nuevo asiento. Cuando para cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal, sino fuere posible fijar la fecha del nacimiento de una persona, podrá acudirse tanto al notario, quien se le atribuirá la edad
que lo fije el facultativo competente compatible con el desarrollo y aspecto físico de una persona. Cuando en el acta se hubiere incurrido en omisión, error o equivocación que afecte el fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante notario para que con audiencia del registrador y a la Procuraduría General de la Nación resuelvan sobre la procedencia de la rectificación y anotación de la inscripción original. Finalmente, vamos a mencionar algunos tips en relación a lo que es el patrimonio familiar en los procesos voluntarios extrajudiciales. Vamos a verificar también el correo. Muy bien. Bueno, efectivamente tengo un correo que dice, vamos a hacer un pequeño resumen de los casos que hemos visto hoy. Vamos a dedicarnos a eso, porque sí está para ir viendo. ¿Cuáles son los casos? Para empezar, ¿cuándo, ¿cuándo procede la ausencia? ¿Y para qué caso puede proceder la ausencia? Ok, la ausencia, tal y como lo dice el artículo 44, el objetivo principal de la ausencia es que en un juez le nombre un defensor judicial a una persona que se encuentra ausente. De esta forma ya se puede entablar, en este caso, algún tipo de proceso en contra de esta persona, que el proceso, hemos hablado de divorcio, pero no solamente puede ser divorcio, puede ser que esta persona extienda una carta poder para que pueda salir del país un niño o unos menores. También puede ser el caso de la muerte presunta. ¿Por qué? Porque si la persona se fue y se le declaró presuntamente muerta, entonces ya la esposa ya tiene el derecho preferente sobre la casa en caso que estuviera a nombre de él. De lo contrario, ¿qué puede hacer la esposa? Peor si no están casados. Estamos hablando del caso de que están casados, pero si no, pues simple y sencillamente esa vivienda no es y nunca va a ser de ella. Eso es con respecto a la muerte presunta. ¿Qué otro caso hemos ido manifestando con respecto a esto? El caso del reconocimiento de preñez o parto. Básicamente, ¿cuáles son los tres casos en los que procede el reconocimiento de preñez y parto? En primer lugar, caso de ausencia. Segundo lugar, caso de separación. Y tercer lugar, caso de muerte. Vaya, si se separan y resulta que quedó embarazada, en este caso estamos haciendo a alguien que está bajo un régimen matrimonial. ¿Qué puede hacer la otra persona? Pues no lo quiere reconocer, entonces hace un reconocimiento de preñez o de que ya se llevó a cabo el parto. En esto es importante, había una pregunta ahí, que ¿cómo se hacía? Pues esto se hace a través de facultativos, es decir, en pocas palabras, a través de médicos, son los que ayudan para este tipo de diligencias. ¿Qué otras diligencias vimos de jurisdicción voluntaria? El asiento y rectificación de las partidas. Que se da mucho que a veces en las partidas aparece alguna letra de más y el tema de las tildes, pues ya sabemos que es irregular, pero hay apellidos muy fuertes que sí son muy delicados en las formas en que fueron asentados y por equivocación, rapidez, error del registrador o de diferentes personas, pues se llega al caso de que simple y sencillamente no está bien asentado el nombre, entonces se tiene que hacer una rectificación de la partida. O bien el asiento de la partida cuando es de forma extemporánea. Esto pues, tal y como lo dice la ley, es independiente de las formas en que se puede llevar a cabo. Y también, ¿cuál fue el otro que hablamos? Ah, bueno, el cambio de nombre. El cambio de nombre, como habíamos colocado el ejemplo,
el expresidente Jimmy Morales no se llamaba así, sino que se llamaba James Morales, y él se le dio la gana cambiarse el nombre, ¿verdad? Porque tengo entendido que fue él de forma voluntaria y pidió pasarse de James a Jimmy. Entonces, es una diligencia que en el caso se puede hacer de forma individual, me refiero a de forma personal cuando se es mayor de edad. Cuando se es menor de edad, yo he tenido varios casos en donde pretenden hacer el cambio de nombre para limitar la afiliación y por otro lado, aparte de la afiliación, he tenido varios casos en donde resulta que le colocaron a un niño o niña el nombre del abuelo y se lo quieren quitar. Son pleitos de familia a final de cuentas. Estamos con el reconocimiento de preñez y parto y muy bien, verificamos si tenemos alguna. Bien, el compañero que me mandó la pregunta de los ejemplos, no sé si. Este es un tema, como les digo, el Código Procesal Civil y Mercantil nos da algunos ejemplos, bueno, no algunos ejemplos, nos da alguna legislación en relación a cómo se maneja los casos de jurisdicción voluntaria, pero no solo es el único procedimiento. Por su lado, la Procuraduría, voy a ver si lo logro encontrar, la Procuraduría General de la Nación tiene instrucciones en relación a los casos de jurisdicción voluntaria. Y de hecho tiene un pequeño manual en relación a esto. Permítame ver si lo encuentro, lo proyecto. Solo estoy por colocar la página de la Procuraduría General de la Nación. De los que están recibiendo aquí la clase, pues algunos. Ok, vamos a ponernos acá en la página. Vamos a dejar de proyectar esto y nos vamos a ir a la página. Esto es importante que lo veamos en la página. Que vamos a ver si es este proyecto. Ok, vean el anuncio que envía antes. Los documentos ya presentados en los expedientes de jurisdicción voluntaria no deben ser alterados, testados, entrelineados, destruidos, suprimidos, ni sustituidos por otros. Y al presentar nueva documentación, la misma deberá incorporarse a continuación de la última actuación emitida por la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo al Código de Notariado de artículos del 321, 22 y 327 del Código Penal. 14 del Código Notariado y 321, 327 del Código Penal. Vean acá. Esta es la parte que a mí realmente me interesa. Hay lineamientos de asuntos de jurisdicción voluntaria, directrices generales para diligencias de jurisdicción voluntaria, guía de calificación de jurisdicción voluntaria. Y ven los procesos que tenemos acá. Proceso sucesorio intestado, proceso sucesorio testamentario, rectificación de partidas, reposición de partidas, rectificación de área de bien inmueble urbano, asiento extemporáneo de partidas, disposición y gravamen de bienes de incapaces y ausentes y lo que es el patrimonio familiar. Vamos a empezar con la principal guía, pero les dejo, esto está en la página propiamente de la Procuraduría General de la Nación. Son los lineamientos de jurisdicción voluntaria.
Vamos a ver si podemos cargar los lineamientos. Ok, estamos ante los lineamientos. Veamos acá los lineamientos de qué son y para qué nos sirven. En primer lugar, de la declaratoria de interdicción, declaratoria de ausencia y de muerte presunta. Vamos a analizar únicamente en los 5 minutos que nos quedan de estas fases y qué es lo que nos quieren indicar con eso. Veamos acá los requisitos. Declaratoria de interdicción. Escrito inicial y documentos adjuntos, certificación de nacimiento del presunto interdicto y del interesado, la persona que la está solicitando. Primera resolución en la que se da trámite a las diligencias. ¿Quién hace esa primera resolución? El notario. Notificación de la primera resolución donde se está notificando a la persona interesada. Informe médico retenido por experto nombrado por el juez de quien deberá constar su discernimiento del cargo. Es el informe médico porque es por la declaratoria de interdicción. Informe médico rendido por el experto propuesto por la parte interesada. Reconocimiento judicial practicado por el juez de familia al presunto interdicto. Y como séptimo, la constancia de carencia de bienes del presunto interdicto. Y por último, la resolución en la que se confiere la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Los requisitos y directrices adicionales hace referencia a memorial de solicitud de declaratoria de interdicción. Se debe justificar el interés en las diligencias y acompañar fotocopia de los documentos personales de identificación. 2. En los informes médicos rendidos por expertos debe constar que la enfermedad es crónica e incurable, o bien se encuentra dentro de los supuestos contemplados dentro del artículo 9 del Código Civil o 406 del Procesal Civil y Mercantil, carencia de antecedentes penales y policíacos del tutor y protutor, informe socioeconómico elaborado por la trabajadora social del organismo judicial, continúa bajo la patria potestad en los casos establecidos en el 257 y la solicitud de informe de registro de la propiedad si se otorgó o no testamento. Por otro lado, en caso de presunto interdicto, sea sordo, ciego o sordomudo, se debe de establecer que el informe en su condición es congénita o adquirida, de acuerdo al artículo 13 del Código Procesal Civil. Bueno, aquí les dejo este link bastante interesante para el ejercicio de la jurisdicción voluntaria. Muy bien, por último, de acuerdo al artículo 206 del Código Civil, al respecto establece que en caso de separación o dilución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo ante el juez o al marido en el término de 90 días contados desde la separación o el divorcio. Y por último, quedamos con las preguntas para el estudio. ¿Cuándo procede la declaratoria de interdicción? Como pregunta número 1 de la semana 11. 2. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que los tenga bajo su administración deberá, ¿qué es lo que debe hacer? Pregunta número 3. ¿Puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos de? Número 4. La persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, lo solicitará por escrito ¿a dónde lo va a solicitar? Y por último, la número 5. Si se hubiera presentado oposición en el cambio de nombre, ¿se tramitará en qué forma? Bueno, mis estimados, solo vamos a verificar si no hay algunos últimos correitos. No, ya no tenemos correo. Ah, bien, hay algunos. No había visto esto. Y filiación, derecho y obligación de los padres con los hijos, o sea, nombres y apellidos, por Manuel Herrera. El Olga y Madeleine, tengo un apunte en el cual indica que el patrimonio familiar está relacionado con la ley de parcelamientos urbanos. Si tiene relación, le voy a contestar al correo fuera de clase, mi estimada Olga. El artículo 411 es un requisito especial del escrito inicial si la persona conoce que tiene familia, en este caso se indicaría en el memorial y seguiría el trámite. Sí, básicamente sí, solo que es de ver también cómo está la situación particular.
Jennifer Taiz, tengo una duda en caso de que una persona que se cambió el nombre, un familiar le deja una herencia y queda con el nombre que tenía anteriormente. ¿Qué sucede? Ok, esto no afecta a la filiación. Es decir, si un abuelo hereda a James Morales, aunque él se llama actualmente Jimmy Morales, no solo no afecta a la filiación, sigue siendo la misma persona. No afecta, en este caso, la herencia. Juanfra Jiménez indica, ¿se puede poner el apellido del papá a un niño que tiene 2 meses de haber fallecido? Se puede poner el apellido del papá a un niño que tiene 2 meses de haber fallecido. Y mi estimado Juanfra, me confunde la pregunta porque se le va a poner el nombre, o sea, se va a reconocer a un niño que ya falleció, que de hecho debe reconocerse, pero si estamos hablando de 2 meses después, amplíame la información y con mucho gusto vamos a darle. Mis estimados, estamos ya sobre las 14 horas con 16 minutos. Como siempre, un gusto, que quedamos pendientes deseándole lo mejor para su segundo examen parcial. Ya están subidas todas las presentaciones. Un gusto y estar con ustedes. Que tengan muy buena tarde.